Eh, bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por el interés en ver este video. Yo soy Raúl Castañeda y a continuación voy a sustentar el trabajo que presenté en la Universidad de Memphis para obtener el título como doctor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias Computacionales. Mi advisor fue la doctora Ana Dobles. Muy bien, entonces, eh, esta es la introducción del el contenido de la charla, la motivación, un poco de el background de microscopía holográfica digital, los tópicos o las investigaciones que se realizaron, finalmente con las innovaciones del trabajo. Entonces, para empezar, hablemos de la motivación, el por qué decidimos desarrollar este trabajo de doctorado. Entonces, el trabajo es sobre mejoras que se pueden realizar en la técnica de microscopía holográfica digital. Eh, lo primero que hay que responder entonces es ¿por qué trabajar con microscopía holográfica digital? Resulta que hay diferentes características que hacen a la técnica pues bastante relevante, y esas características son, por ejemplo, el hecho de ser una técnica label free. Esto significa que no es necesario teñir o agregar un químico a las muestras que se quieren analizar. La microscopía, entre otras cosas, la microscopía holográfica digital se enfoca en el estudio de muestras biológicas. Entonces, esto significa que no sea necesario pues estar teniendo las muestras como en otros casos, lo cual hace que la técnica no sea invasiva, ¿cierto? Permite el estudio de micromuestras, tanto en el mundo de los materiales como en el mundo de las ciencias de la vida, muestras biológicas y no biológicas, pues en otras palabras. Permite obtener el campo complejo de la muestra, lo cual facilita obtener información de amplitud y fase al mismo tiempo. Otra importante característica es que para una configuración específica de microscopio holográfica digital, que es la configuración off-axis, es posible desarrollar sistemas single shot, una sola toma para obtener información. Además, la microscopía holográfica digital presenta con una importante herramienta y es el poder del autoenfoque. Mediante métodos computacionales, métodos numéricos, se puede obtener información en diferentes planos en un mismo registro, lo cual es bastante interesante. Entonces, estas características podemos decir que convergen en que es posible obtener información en cuatro dimensiones, espacialmente las tres coordenadas X, Y, Z, ¿cierto? Coordenadas axiales y laterales, y finalmente es posible entonces introducir o hablar de particle tracking, lo cual pues es otra característica muy relevante de la microscopía holográfica digital. Bueno. Entonces, hay diferentes aplicaciones, realmente pues podríamos enumerar un sinfín, pero por nombrar algunas del mundo de las ciencias biológicas, se estudian para analizar células, su morfología, su proliferación, cómo se mueven, diagnóstico de enfermedades, cierto descubrimiento de drogas. Por otro lado, cuando hablamos de ciencias de los materiales, la microscopía holográfica digital se ha utilizado para detectar o analizar MEMS, caracterizar superficies, películas del gas, ¿cierto? Entonces, estas características hacen que las características que mencioné anteriormente hacen pues que la microscopía holográfica digital pues tenga sus aportes en diferentes campos de la ciencia. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de qué es la microscopía holográfica digital, su background and rationale. Entonces, es una técnica de formación de imágenes en dos pasos, por eso se considera un método híbrido, el método de registrar el holograma y la reconstrucción digital del holograma. Entonces, para registrar el holograma se utiliza un interferómetro, puede ser como en este tipo, en este caso, con la figura muestra un Mach Zehnder. El Mach Zehnder básicamente tenemos un láser que ilumina un primer beam splitter que se encarga de ver el haz. Uno de los haces es el haz objeto porque interactúa con la muestra.
La muestra pasa a través, la luz luego de ser dispersada por la muestra atraviesa un sistema formado de imágenes, conformado por un objetivo microscopio, una lente de tubo y finalmente se dirige hacia el sensor, hacia el medio de registro. Por el otro lado, está la onda de referencia, el cual viaja y mediante el beam splitter 2 es redireccionado hacia el sensor. Entonces, el sensor lo que se encarga es de registrar el patrón de interferencia que se generan entre estas dos ondas. Ese patrón de interferencia es el que se conoce como el holograma. Por simplicidad, la onda de referencia se considera una onda plana, ¿cierto? Y la onda objeto, pues, es la magnificación del objeto convolucionado con la pupila del objetivo microscopio. Bueno, entonces el holograma, a la final, como las cámaras digitales registran la intensidad de la luz, entonces tenemos el módulo cuadrado, ese patrón de interferencia que se genera, o esa superposición que se genera entre la onda referencia y la onda objeto, y ese holograma se puede describir de esta forma. Esto es como se ve pues, un holograma, un microscopio holográfico digital. Estas muestras son glóbulos rojos. Muy bien, bueno, entonces uno registra el holograma, pero ¿y con qué fin registra el holograma? ¿Vos para qué registras el holograma? Vos registras el holograma porque querés obtener la información del objeto. Esa información del objeto se encuentra codificada en el holograma. Entonces, lo que hay que hacer ahora es realizar un proceso de reconstrucción en orden de obtener esa información, de extraer la información del objeto. Pero entonces, antes de hablar de la reconstrucción, es necesario mencionar que cuando estamos hablando de holografía existen diferentes configuraciones dependiendo del ángulo que haya entre la onda de referencia y la onda objeto al momento de registrar el holograma. Entonces, si uno toma transforma de Fourier al holograma, encuentra tres términos. El primer término se conoce como el término de C, el segundo término el más uno, el orden más uno, el orden menos uno. Entonces, ¿qué pasa? Que la ubicación de estos tres términos depende del ángulo que existe entre la onda de referencia y la onda objeto. Cuando estos tres órdenes de difracción se superponen todos en el centro, se llama la configuración de microscopio holográfica en línea. Otro caso es que uno empiece o se empiece a modificar el ángulo que existe entre la onda referencia y la onda objeto, de tal manera que los órdenes se empiezan a separar. Entonces, cuando los estamos separando, si los separamos de tal manera que el orden más uno y menos uno no se solapen entre ellos, pero si haya solapamiento de cada uno de ellos con el orden de C, entonces esa configuración conoce como slightly off axis, como ligeramente fuera de eje. Y finalmente existe otra configuración y es cuando los tres términos se ubican de tal manera que no haya superposición entre ellos, entonces decimos que es una configuración fuera de eje. Eh, Cada configuración tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo ahorita voy a hablar un poquito de la configuración en línea y me voy a enfocar más en la configuración fuera de eje, que es como el 80% del trabajo que se hizo durante el doctorado. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto? ¿De dónde están ubicados los órdenes? Es importante porque dependiendo del tipo de holograma que vos registres, que se registre, entonces existen diferentes métodos de reconstrucción. Cuando hablamos de métodos en línea y métodos Slightly off axis, los métodos de reconstrucción que aplican o se pueden utilizar están basados en técnicas de phase shifting. Por otra parte, cuando hablamos de configuración fuera de eje, entonces los algoritmos son algoritmos de compensación. Listo, perfecto, muy bien. Ok, entonces vamos a hablar de un proceso de filtrado espacial para la reconstrucción cuando estamos hablando de hologramas registrados en fuera de eje. Con hologramas registrados en fuera de eje of axis. Entonces, básicamente hay que hacer una compensación. Entonces, esa compensación se realiza siguiendo unos pasitos. El primer paso es realizar un filtrado espacial. Filtrado espacial consiste básicamente en eliminar la información del término de C y de una de los dos términos, ya sea el más uno o el menos uno. En este caso, para el ejemplo, he decidido eliminar el orden menos uno. Entonces, miren que en este holograma filtrado se obtiene que no aparece ni el orden de C ni el orden menos uno. ¿Eso cómo se logra? Eso se logra cogiendo el holograma, sacando transforma de Fourier y multiplicando la transforma de Fourier por una máscara.
¿cierto? Básicamente, pues eso es lo que se hace. Entonces, una vez se lleva ese proceso, se ha hecho el filtro espacial, ahora hay que hacer la compensación. La compensación consiste, palabras más, palabras menos, eh, redireccionar, localizar el orden más uno en el centro del espacio de las frecuencias. Eso se puede hacer, eso se puede hacer a través de diferentes metodologías. Una de ellas implica multiplicar el holograma filtrado por una réplica de la onda de referencia que se utilizó en el momento de realizar el holograma, una réplica digital. Eso. Si el holograma es registrado en foco, o sea, no hay que hacer ninguna propagación, entonces basta con tomar transformada inversa de Fourier para obtener pues como la amplitud y la fase de la muestra. Bueno, entonces, ¿qué sucede cuando no contamos con estas características o no contamos con un holograma registrado en fuera de eje? Pues entonces en ese caso no podemos aplicar el filtrado espacial, pues porque al aplicar el filtrado espacial siempre nos vamos a topar, ya sea en línea o en slightly off axis, nos vamos a topar con que van a haber frecuencias espaciales del término ese que van a estar estorbando en la reconstrucción. Entonces por eso es necesario utilizar técnicas de phase shifting. Entonces, para hologramas en línea, las técnicas de phase shifting requieren que se registren varios hologramas. Esos hologramas se registran modificando una fase global en la onda de referencia. Entonces, por ejemplo, hay técnicas de 3 hologramas, hay otras de 4 hologramas. En el ejemplo se muestra una de 3 hologramas, donde se registran 3 hologramas, donde se ha hecho una modificación en la fase de la onda de referencia de pi tercios y luego, utilizando esta ecuación, se puede obtener la información de fase de la muestra. Bien. Cuando hablamos de slightly off axis, el proceso es muy similar. Se genera una onda de referencia sintética. En este caso tenemos 4 hologramas desfasados pi medios. La diferencia, recordemos, está en la onda de referencia. Y siguiendo con una ecuación como esa ecuación que tenemos acá, se puede obtener nuevamente la fase del objeto, información del objeto. Muy bien. Entonces, ese es pues como, eso fue un pequeño background sobre lo que es microscopía holográfica digital. Ahora vamos pues para la investigación. Lo que van a ver a continuación es el trabajo de doctorado, siguiendo como en el orden cronológico de cómo se realizó. Lo primero que desarrollamos fue una técnica de un algoritmo, método blind, para técnicas de phase shifting, donde hologramas registrados en configuraciones slightly off axis es posible obtener su información usando solo 2 hologramas. Recordemos en el caso que les acabo de mostrar, era necesario utilizar 4 hologramas. Reducir el número de hologramas para la reconstrucción significa mejorar los tiempos de procesamiento y de registro. Muy bien, entonces, ¿cuál fue la motivación para ese trabajo? Precisamente la motivación es que estos algoritmos requieren del conocimiento preciso del desplazamiento de fase que existe entre los diferentes hologramas que se deben de tomar, que se deben de registrar, en orden, con la idea pues, de obtener información de fase de la muestra, ¿cierto? Entonces, 4 hologramas implican tiempos de procesamientos altos, además implica que estos hologramas estén bien calibrados. Bien calibrados, hago referencia a que la fase que se genera, si sea de pi medios, si sea de pi, si sea de 3 pi medios. ¿Sí? Esto en el laboratorio pues se puede hacer, por supuesto, pero implica que el proceso sea un poquito más tedioso o que haya que utilizar más elementos ópticos con el fin de obtener los 4 hologramas. Entonces, lo que se propone es hacer una técnica, un algoritmo de reconstrucción que sea blind. Blind significa que no necesariamente se tenga que tener conocimiento sobre el desplazamiento de fase y además se busca reducir el número de 4 hologramas a 2 hologramas. Entonces, para eso, Dr. Douglas, quien es mi advisor, eh, reescribe o encuentra que es posible escribir el holograma como una combinación lineal de 2 términos.
Al permitir escribir esa combinación lineal de dos términos, aparece un término de fase que es precisamente la fase que se desea obtener. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando se registran estos hologramas, este desplazamiento de fase que aparece en la combinación lineal eh, introduce o tiene en su matemática el ángulo de, de desfase que hay entre los hologramas que se registran. ¿Y eso porque es importante? Porque cuando se hace la reconstrucción utilizando el ángulo adecuado, vemos que en la transforma de Fourier no aparece el orden de C. Miren que eso es como se registra un holograma. En el value of axis tenemos el orden más uno, el menos uno y el término de C atrás, como en el background, ¿cierto? Del holograma. Entonces, cuando la reconstrucción se hace de manera adecuada, es posible eliminar por completo la información proveniente del término de C. Y si eso se puede hacer, como estos dos órdenes no están solapados, se puede hacer un proceso de filtrado espacial. ¿Qué pasa cuando esa fase o esa diferencia de fase no es la adecuada, no es la que con la que se registraron los hologramas? Pues que entonces empieza a aparecer información, términos remanentes, términos que son provenientes del orden menos uno y por lo tanto, entonces no es el valor de fase adecuado y llevan a reconstrucciones no adecuadas. Entonces, nos dimos cuenta que se podrían estimar esos valores con una precisión de hasta 1,6 por 10 a la menos 5. Este era el valor simulado, el valor real, perdón, y este fue el valor que obtuvimos, ¿sí? Entonces, ahora, nosotros ya sabemos o nos dimos cuenta de la importancia de que ese valor de fase sea el correcto, esa diferencia de fase sea el correcto. La cuestión es cómo seguirlo, qué hacemos con eso. Entonces, la idea fue generar una const function en orden de minimizarla y que esta const function tuviera en cuenta la presencia de ese orden más uno. Entonces, si este orden, perdón, este orden menos uno, si este orden menos uno no aparece, eso va a hacer que la const function se aproxime más a cero, y si se aproxima más a cero, pues entonces estamos minimizando la función. Esta es la ecuación que nosotros, o que el doctor Douglas define como la const function. Muy bien, este es el flowchart del método propuesto. Entonces el algoritmo necesita dos hologramas, se computa la transforma de Fourier, se introduce una semilla, esas semillas son unos valores de fase aleatorios, se inicia el proceso de minimización de la const function, la ecuación que les estaba explicando en la diapositiva anterior, y se empieza con un proceso iterativo, donde básicamente el algoritmo está preguntándose si la nueva función de costo es la mínima. Pues si no es la función de costo no es la mínima, pues entonces él entra en un bucle modificando estos valores de fase, siguiendo por supuesto métricas establecidas para que sea pues eficiente el algoritmo. Y finalmente, cuando la función de coste es la mínima, pues entonces se inicia un proceso de filtrado espacial, sintetizar la onda de referencia y finalmente pues obtener la reconstrucción de fase. Entonces, esto es básicamente el proceso que se sigue. Tenemos la transforma de Fourier de un holograma, aparecen los tres órdenes. eh, Cuando se alcanza la minimización, el orden menos uno desaparece. Es posible realizar el proceso de filtrado espacial y estimar información de fase. Esto es para un test usado. Bueno, entonces, ¿qué fue relevante de este método? Lo relevante de este método fue que pudimos reducir el número de hologramas. La profesora Dr. Dola ya había trabajado con una versión, una idea similar, pero donde era necesario tener tres hologramas. Entonces acá, esto es un Start Target, una representación 3D de una reconstrucción de fase de un Start Target obtenido con el método dos imágenes, un método que se construyó de esa tesis de doctorado, y el método previamente presentado por la profesora Dr. Doblas, de tres imágenes. Entonces, lo interesante o lo bonito es, bueno, visualmente se ven muy parecidas las reconstrucciones, uy, qué pena,
sea, es muy parecida a las reconstrucciones, pero ¿y entonces qué está pasando cuantitativamente? Para ver qué está pasando cuantitativamente, realizamos unos perfiles, este perfil R1, este perfil R2, la línea roja, dos imágenes, la línea azul, tres imágenes, o sea, dos hologramas y tres hologramas, y nos podemos dar cuenta pues que los perfiles encajan muy bien, lo cual nos permite validar que estamos recuperando la fase, reduciendo el número de hologramas. Bueno, entonces como un resumen de ese trabajo, eh, el método funciona de manera adecuada, reduciendo el número de hologramas, como lo acabo de decir. El método aplica únicamente para hologramas registrados en el Slide of Axis. Si los hologramas son en línea, el método no sirve, eso es importante. El método propuesto es robusto en condiciones de ruido y es computacionalmente eficiente. Hemos reducido el tiempo de procesamiento en un 50% y también de adquisición, porque estamos pasando de 3 hologramas a 2. Y los experimentos simulados y experimentales muestran pues que se obtuvo una reconstrucción de fase adecuada. Este trabajo se presentó en un congreso, en el Imagine Applied Optics Congress, y hay un artículo publicado también en Applied Optics. Muy bien. El segundo método, chicos, o la segunda parte de de la tesis doctoral, la segunda investigación, se enfocó en obtener un método para eh, reconstrucciones de hologramas registrados en configuración fuera de eje. Entonces, nada, ¿cuál es la motivación? La motivación es que cuando estamos registrando hologramas en fuera de eje y ese holograma registra en una configuración específica que se llama telecentrismo, que básicamente implica que el objetivo de microscopio y la lente de tubo estén ubicadas de tal manera que la focal de la lente de tubo coincida con la focal del objetivo de microscopio, se pueden obtener reconstrucciones de fase adecuadas e interesantes. Cuando hablo de reconstrucción de fase adecuadas e interesantes, es, por ejemplo, la sección transversal de una mosca, la reconstrucción de fase, y adecuado sería una reconstrucción como la de la derecha, una reconstrucción donde no aparecen términos de fase que están arruinando la información del objeto. Y una reconstrucción inadecuada sería reconstrucciones como la imagen de la izquierda, donde vemos que hay unos saltos de fase que no hacen parte de la muestra como tal, de la información real de la muestra. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que tener una reconstrucción adecuada es muy importante porque una reconstrucción adecuada permite obtener información de fase y con esa información de fase, pues entonces podemos estar el índice de refracción, la morfología de la muestra, ¿sí? Entonces, es realmente el interés de la microscopía holográfica digital. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que cuando los hologramas son registrados en configuración fuera de eje, la etapa de la compensación es fundamental, porque si la compensación no se hace de manera adecuada, pues entonces van a aparecer estas reconstrucciones donde hay términos de fase que arruinan la reconstrucción. Entonces, eh, a priori uno podría pensar que eso es una tarea simple, pero no lo es tanto por lo que hay detrás de generar la compensación. Entonces, para explicar mejor, eh, vamos a entrar como en profundidad en eso. Entonces, recordemos que yo les decía ahorita, cuando se va a hacer la compensación, se toma el holograma y se multiplica por una onda de referencia. Esa onda de referencia digital es relativamente fácil de crear. Esta es la ecuación como se crea la onda de referencia discreta, por supuesto, porque tenemos un medio, un sensor digital que está conformado por píxeles, entonces hay una discretización, ¿sí? En esa ecuación todos los términos se pueden extraer fácilmente. Longitud de onda, lambda, utilizar con el láser, el tamaño de la cámara en X y Y, las posiciones y el pixel size, el tamaño del píxel de la cámara. Toda la información se puede extraer relativamente fácil, pero hay dos términos que no son tan triviales y es teta X y teta Y. Teta X y teta Y hacen referencia al ángulo que existe entre la onda de referencia y la onda objeto al momento de registrar el holograma. Eso no se puede medir directamente, pero se puede cuantificar porque están relacionados con la ubicación del orden más uno.
del máximo píxel cuando el holograma se registra en configuración fuera de eje. Perdón, en teleconfiguración telecéntrica. ¿Qué pasa? Pasa que teta X y teta Y se pueden calcular. ¿Por qué? Porque se puede expresar en términos de la diferencia que existe entre el máximo pico del orden de C, que está ubicado precisamente en el centro de las frecuencias espaciales, y las posiciones en X y Y del orden más uno. Entonces, uno relativamente puede calcular o se puede aproximar al valor real de esos ángulos teta X y teta Y. Bien, si uno puede encontrar los valores correctos o adecuados de teta X y teta Y, pues entonces se multiplica la onda de referencia por el holograma filtrado y eso permite obtener la reconstrucción de fase o el campo complejo pues de la muestra, y con el campo complejo ya se puede obtener información de amplitud y de fase. Bien, ahora, ¿cuál es el problema? El problema radica en esta diferencia del U sub 0 menos U más, B sub 0 menos B más. U sub 0 y B sub 0 son las posiciones en píxel de las frecuencias del orden más uno, del orden de C, perdón, del orden de C, y U más y B más, U más y V más son las posiciones del orden más uno. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en el caso ideal, uno podría decir que tiene solamente un píxel máximo de intensidad, entonces es muy fácil encontrar esas coordenadas en el caso ideal. Ahora, ¿qué pasa realmente? Realmente el caso real es que muchas veces nos encontramos en laboratorio con que hay varios píxeles que tienen el mismo valor máximo, y entonces ya lo que se debe entrar a hacer es encontrar cuál es esa posición intermedia entre esos dos píxeles. ¿Sí? Eso ya no se vuelve tan trivial, empezando porque tenemos píxeles discretos y podríamos computacionalmente hablando de que ese punto que estamos buscando de U más y B más están en una posición no entera de píxeles. Bien, entonces, con el fin de solucionar ese problema y para eh, validar la relevancia de esas posiciones, esas son dos reconstrucciones en fase que les mostraba al principio de la presentación, y esos son los valores de píxel. Entonces, esta es la reconstrucción óptima, U más y B más, de una posición de 758,44 y 732,64. Voy a aviar estas décimas de más que aparecen en la diapositiva. Ahora, una reconstrucción no adecuada, miren que solamente un píxel punto algo en X y Y ya hace pues que la reconstrucción se dañe. Eso es con el fin de mostrar la relevancia de tener los valores adecuados de U más y V más. Entonces, muy bien, con el fin de solucionar eso, hay diferentes estrategias que se han propuesto. Una de ellas es basada en métodos de centroid. ¿Cómo se dice esto? Se me fue la palabra. En, ah, bueno, en Centroid-based algorithm. Dios. Centros de masa, perdón. Centros de masa. Entonces tenemos un holograma, se toma la transforma de Fourier, se empieza a hacer una umbralización hasta poder obtener tres términos por separado. Cuando se tienen esos tres términos por separado, mira, acá se está haciendo la apreciación, esa es la transforma de Fourier, se empieza a hacer la umbralización. Entonces, cuando se encuentran esos tres términos por separado, se puede hacer un filtro espacial con el orden de quedarse con el fin de quedarse con uno de los órdenes, y luego, mediante algoritmos de centros de masa, encontrar el centro de ese orden más uno y generar la reconstrucción. Hay otros algoritmos. Este fue propuesto por el profesor Trujillo y tuve la oportunidad de trabajar con él mientras estaba haciendo la maestría. Y el método propuesto por Trujillo consiste en encontrar automáticamente cuál es la mejor reconstrucción buscando en una malla cercana o relativamente cercana a donde está uno de las posiciones máximas que se encuentran en ese orden más uno, sin que sea necesariamente pues la ideal, pero sí diciéndole al algoritmo, mira, por acá en esa región, tiene que ser la mejor reconstrucción. Entonces hagamos
un loop anidado que viaje en X y en Y, genere diferentes rutas de referentes, diferentes reconstrucciones y automáticamente digamos cuál es la mejor. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos lo que sucede en esos métodos. Podemos observar que acá hay varias reconstrucciones que no son las adecuadas. Eso es porque el algoritmo está generando diferentes ondas de referencias con los valores de U y V más en diferentes posiciones hasta que existe una posición o si una posición en la cual la reconstrucción que se obtiene es idónea. Muy bien. Entonces, teniendo este background en la cabeza, en mente, ¿qué dijimos con Ana? Con Ana dijimos como que, ok, vamos a generar una función de costo. Vamos a generar una función de costo que permita hacer una minimización, pues porque los algoritmos de minimización son más eficientes que los algoritmos basados en loops anidados y que, que esa minimización nos permita llegar a la mejor reconstrucción. Entonces, esta fue la const function que definimos. En esa const function tenemos esa multiplicación de m por n, que sería un valor máximo si consideramos la malla, un holograma 1024 por 1024 sería esa multiplicación, sería un valor grande o el valor máximo. El valor máximo, ¿por qué? Porque en la segunda parte aparece una resta de toda la suma de los píxeles de la reconstrucción de fase luego de ser finalizada. Entonces, observen lo siguiente. El caso ideal, ¿cuál es el caso ideal? El caso ideal es que la imagen fuese totalmente blanca, que no hicieran esos saltos de fase, porque se hace la binarización y como no hay saltos de fase, pues perdón, entonces se van a obtener una matriz completamente con unos. Si una matriz completamente con uno se hace esa sumatoria de todos los píxeles y se está restando el valor máximo de píxeles que hay, pues ese valor debería ser cero, a priori, ¿cierto? Ahora, si las reconstrucciones de fase aparecen estos términos de fase que arruinan la reconstrucción, pues entonces la binarización va a quedar con unos píxeles negros. Que queden unos píxeles negros y se haga una suma implica, en esa reconstrucción se ve mejor, implica que la sumatoria tenga un número más grande, perdón, que esa sumatoria sea un número más pequeño porque hay puntos negros. Es decir, está sumando 1, 1, 1, van 3, pero luego le vas a sumar dos ceros. Entonces, en esos 5 píxeles, nada más contaste 3, ¿cierto? 1, 1, 1, 0, 0, que sean los puntos oscuros, estos puntos oscuros que estoy viendo acá, ¿sí? Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que si este número se vuelve más pequeño, luego de hacer esta resta, mi const function va a tomar un valor más alto que en el caso en el cual no tengo esos saltos de fase. Si no tengo esos saltos de fase, la binarización queda parecida a la imagen que estoy señalando en ese momento, y eso implica entonces que eh, la const function de un valor menor, ¿sí? Entonces, esta imagen que vemos acá en la izquierda es un plot para diferentes valores de U más y B max, un plot de la const function, por supuesto, en términos de U más y B más, y podemos ver que efectivamente existe un mínimo global, lo cual entonces indica que es una función de coste que se puede minimizar y que posiblemente pueda generar buenos resultados. Entonces, este es el flowchart del método propuesto. Básicamente, se tiene un holograma, la longitud de onda y el pixel size son los parámetros que requiere el algoritmo. El algoritmo inicia un proceso de filtrado espacial, saca transforma de Fourier, encuentra el orden más uno, lo filtra. Luego de filtrarse el holograma, es posible obtener la reconstrucción de amplitud, eso es suficiente para obtener la información de amplitud. Sin embargo, para la fase, entonces sí empieza el proceso de compensación. Entonces se definen unos parámetros, la tolerancia, el número de iteraciones, se da una semilla, los valores iniciales de U más y B más, que son fáciles de encontrar, es decir, por ejemplo, si la aplicación es en MATLAB o en Python o en Java, estas funciones o estas funciones no, estos comandos que permiten obtener el máximo píxel en una región, eso serían la semilla, y a través de esa semilla, o mediante esa semilla, el algoritmo empieza a generar la minimización. Genera diferentes ondas de referencia, empieza a hacer la compensación y vemos cómo luego de cada interacción el algoritmo empieza a obtener imágenes
de binarizadas, donde finalmente la imagen es casi blanca, eso son imágenes de fase, por supuesto, que permiten obtener reconstrucciones adecuadas. Bueno, con la idea de em, comparar el método propuesto con otras técnicas. Entonces utilizamos tres muestras, utilizamos un test USAF, la drosófila y un glioblastoma cells, que son neuronas. Imágenes de 1024, 2048, utilizamos diferentes algoritmos. Algoritmos basados en doble, loops anidados, algoritmos basados en la estrategia del centroide y el método propuesto. Y entonces comparamos diferentes patrones, diferentes parámetros. Bueno, primero miremos las reconstrucciones. Para el caso del test USAF Target, nuestra reconstrucción es la mejor aquí. Aparecen unos términos de fase que arruinan la reconstrucción. Para la glioblastoma, definitivamente la reconstrucción que nosotros obtenemos es la más adecuada. No aparecen estos términos de fase que están arruinando las reconstrucciones. Y en el caso del glioblastoma, nuestro método y el método del Nested Loop, las reconstrucciones son muy parecidas. El que se aleja un poquito más es el método basados en los algoritmos de centroide, de centros de masa. Bueno, reportamos los valores de UMAS y BMAS y reportamos la calidad, la accuracy, con el cual se funciona el método, siendo el 0.95, 0.97 y 0.99 para las tres diferentes tipos de muestra, el más alto generado siempre por el método que nosotros proponemos. Y en términos de procesamiento, pues miren, esos son segundos, esto es un minuto, 3.8 segundos, 1.6 segundos, 236 segundos, 7.3 segundos, 3.3, 238, 7.7, 2.6. Entonces, como podemos observar, nuestro método o el método que proponemos es más eficiente computacionalmente hablando, tiempos de procesamiento, el método que nosotros proponemos y lo comparamos con los otros dos métodos. Bueno, como resumen, hemos propuesto un método automático para reconstrucciones de fase de hologramas registrados en configuración fuera de eje en modo telecéntrico. Se necesitan dos entradas, bueno, tres entradas, pero una es el holograma, digamos que eso es lo mínimo. Entonces nosotros decimos se necesitan dos entradas, longitud de onda y el pixel size. Eh, una característica bien relevante de este trabajo es la alta calidad o la alta fiabilidad en los valores de fase que se estiman o que se obtienen debido a generar una buena onda de referencia. Una buena onda de referencia significa una onda de referencia digital que se asemeja bastante a la onda real con la que se registró el holograma. Y el método propuesto es 40 veces más rápido que los algoritmos basados en este loop y 2.3 veces, eso es un promedio, más rápido que los algoritmos basados en Centroid, se me va el nombre. Eh, los resultados experimentales muestran que el método propuesto proviene imágenes cuantitativas de fase sin perturbaciones. Este trabajo fue presentado en el Imagine Applied Optics Congress y hay un artículo publicado en Applied Optics por si es de alguno de ustedes que vean este video le interesa aprender más sobre el método, ya en ese artículo pueden encontrar más información. Una vez se desarrolló este método para hacer una compensación de hologramas registrados en modo telecéntrico y en línea. Recordemos que en línea significa que la cámara está ubicada en el plano focal de la lente de tubo. Pero bueno, ahora qué pasa si necesitamos hacer una compensación en el cual el holograma es registrado en una configuración que no es plano imagen, es decir, la cámara no necesariamente tiene que estar ubicada en el plano focal o la muestra no está en el plano focal del objetivo de microscopio o la muestra está en el plano focal del objetivo de microscopio. La cámara está en el plano focal de la lente de tubo. Sin embargo, las muestras o la muestra particular que se está estudiando
es una célula en movimiento, por ejemplo, espermatozoides o glóbulos rojos que se están moviendo en una profundidad. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Entonces, para eso, para abordar esa configuración, tenemos este trabajo, Full Aberration Compensation Method for Non-Image Plane of Axis Digital Holographic Microscope. Bien, entonces, ¿cuál es la motivación? La motivación es lo que estaba pues hablando ahorita en la introducción, es, listo, ese es un esquema típico de holografía fuera de eje, donde resulta que hay que hacer una propagación porque el sensor no está ubicado en el plano de imagen, ¿sí? Entonces, ahora, aparte de que hay que encontrar el mejor plano focal para la reconstrucción, también se debe hacer pues una buena compensación, con orden de eliminar pues como aberraciones que pueda tener el sistema. Entonces, a priori uno lo que hace en los algoritmos de reconstrucción es hacer una propagación, sí, pero si uno no conoce el Z de propagación, ya sea porque uno no está trabajando con esa muestra o simplemente no la conoce, o los que hemos tenido pues como nos hemos acercado a la holografía, muchas veces uno no tiene información del holograma, de cuál es la distancia de propagación. Entonces, ¿qué puede llegar a suceder? También puede llegar a suceder que la muestra está localizada en una distancia que no es la distancia focal del objetivo de microscopio, ¿sí? Entonces, una posible solución sería como empezar a hacer diferentes reconstrucciones en diferentes setas de propagación hasta lograrlo de manera manual. Entonces, acá hay unas reconstrucciones en amplitud y un TESUSAC donde se ve pues esta imagen está desenfocada y a diferentes setas de propagación se va enfocando la imagen, pero qué tan efectivo, qué tan eficiente puede llegar a ser un proceso de estos de manera manual. ¿Cuántas setas de propagación tengo que probar? ¿Sí? Entonces, nuestra propuesta se basa básicamente en la minimización de una función de costo o de dos funciones de costo, en una donde se encuentra primero cuál es el mejor plano de reconstrucción, el plano focal, y luego hacer la compensación. Entonces, para la minimización de la función de coste para encontrar el mejor plano focal, nos hemos apoyado en las sharpness metrics. Estas métricas básicamente lo que hacen es que determinan el grado de enfoque o desenfoque pues de una muestra. Hay diferentes. Está el AMP, el coeficiente de Tamura, la Normalized Variance, la 10 Grid Variance y la Energy of Laplacian, entre otras. Nosotros pues cogimos unas de las que son consideradas el estado del arte. Lo primero fue, bueno, ok, de esas funciones de costo o de esas, perdón, de esas métricas que se utilizan para encontrar el mejor plano focal, ¿cuál es la que a nosotros nos interesa? ¿Cuál sería una métrica a utilizar? Entonces, en ese orden de ideas, lo que se hizo fue, pues, para diferentes muestras, acá muestro los resultados de un test USAF, hacer reconstrucciones en amplitud, hacer reconstrucciones en amplitud a diferentes distancias focales, ¿sí? Y evaluando las métricas normalizadas, nos dimos cuenta que el coeficiente de Tamura presenta un mínimo absoluto o un mínimo global en el mejor plano de enfoque. Las otras métricas, si bien convergen, digamos, en el mismo punto, tienen un máximo. Entonces, el coeficiente de Tamura tiene un comportamiento que nosotros podemos considerar interesante y entonces decimos, ok, la función de coste que vamos a minimizar va a ser el coeficiente de Tamura. Entonces, una vez se define el coeficiente de Tamura, luego sigue hacer el paso de encontrar el mejor plano focal, ¿cierto? Se tiene el Z de propagación y luego se pasa a hacer la compensación. Para la compensación se utiliza nuevamente la métrica que presenté en las diapositivas anteriores, en el trabajo de compensación, ¿sí? Y pues acá hay un resumen de algo de los que ya les hablé. Esta es la comportamiento de la función de coste para el mismo TESUSAF. Estas imágenes ya son de fase y efectivamente en este mapa de calor o aquí en estos perfiles se observa que hay un máximo, un mínimo global, perdón, y pues ese mínimo global da lugar a reconstrucciones como esta imagen de acá, que son reconstrucciones que se ven
muy puras o muy limpias en términos de fases que puedan arruinar la reconstrucción. Bien, entonces, este es el diagrama, el flowchart del método que se propone. Se necesita el holograma, la longitud de onda y el pixel size como parámetros de entrada. Se empieza primero, digamos que se subdivide en otras dos secciones el algoritmo. Entonces, se determina el mejor plano focal y luego se hace la compensación. Entonces, para determinar el mejor plano focal se hace un filtrado espacial, se empieza con la minimización del coeficiente de Tamura y digamos que empieza este proceso de minimización hasta que se obtiene el mejor plano focal utilizando el coeficiente, por supuesto, ¿sí? Una vez se logra eso, pues entonces ya se pasa a la etapa de compensación, donde en la etapa de compensación hay un nuevo parámetro. Si comparamos este algoritmo con el algoritmo presentado cuando los hologramas son registrados en plano imagen, image plane, y es que ahora aparece el z de propagación. ¿Sí? Este z que aparece acá es la propagación, es el z que se encontró en el paso anterior. Esa es la gran diferencia, o sea que en esta minimización se hace una propagación por espectro angular, pero la función de costo sigue siendo la misma para finalmente obtener imágenes como esta. Esta es una simulación. Esta sería la imagen de amplitud y esta es la imagen de fase. Bueno, entonces, estos fueron algunos de los resultados que nosotros obtuvimos. Nosotros usamos, esta es un holograma de glóbulos rojos, utilizando un 40X. Y esos son los mismos hologramas, pero desplazados. Es decir, cogimos la muestra y la movimos 15 micras y le dijimos al algoritmo que encuentre el mejor plano automáticamente y nos encontramos pues con que efectivamente está la reconstrucción que se obtiene de este holograma, no del este que sería el plano imagen cuando está enfocado, bueno, que sería cuando la muestra está enfocada. Esta reconstrucción en fase que estoy señalando con el cursor es la reconstrucción en fase enfocada de este holograma, un holograma que ha sido movido 15 micras. Y bueno, estos son los perfiles que se obtienen en una visualización de esa reconstrucción de fase. Otro ejercicio que se hizo de manera interesante fue, listo, tenemos otro holograma que son de células de cachete y no sabíamos pues cuál fue la instancia a la cual se había registrado el holograma y se obtuvo esa reconstrucción. Entonces, pues bueno, se prueba en estas dos muestras biológicas, podemos decir que el algoritmo está funcionando adecuadamente. Ok, pero entonces comparémoslo con lo que hay con los métodos convencionales. Entonces, para hacer una comparación con los métodos convencionales y ver pues como la efectividad del método propuesto. Entonces, uy, entonces comparamos con algoritmos basados en step loops, loops anidados, donde lo que se hace es empezar a hacer una propagación, un barrido, diferentes etapas de propagación, ¿sí? Y podríamos aplicar, por supuesto, la misma métrica. Entonces, acá, esos son los resultados para un USAF. Y esos son los resultados para un Start Target, una imagen 2048 por 2048 y 1024 por 1024. Este valor es el coeficiente de Tamura. Nos podemos dar cuenta pues que ambos métodos alcanzan o encuentran un mismo valor. Sin embargo, acá es importante mencionar pues que el algoritmo que nosotros proponemos, pues ser un algoritmo de minimización, converge o llega más rápido a este valor que que realizando pues iteraciones, ¿cierto? Por supuesto, si el step que se hizo, el paso que se utilizó para hacer las propagaciones a diferentes z no es lo suficientemente fino, pues se corre el riesgo de que uno se salte ese mínimo global, ¿sí? Sin embargo, pues acá, a manera de comparar, lo hicimos de tal manera que pudiésemos garantizar que ambos valores eran iguales o muy próximos. eh, bueno, ya después de eso se empezó a evaluar, listo, ¿y cuál es el mejor plano focal? Entonces acá tenemos una precisión en el orden de las dos décimas. Los valores de U más y B más también muy parecidos. Ahora bien, ¿qué pasa con las reconstrucciones? Entonces, la calidad o para nosotros cuantificar esas reconstrucciones, se hace pues el análisis de que, ok, esa medida que estamos viendo acá se reporta teniendo en cuenta
que una buena reconstrucción debería involucrar el mínimo número de píxeles negros dentro de la imagen. Nos damos cuenta que para ambas muestras pues que se está haciendo acá la comparación, el método propuesto por nosotros presenta pues un mejor resultado. Y ahora en cuestiones de tiempo de procesamiento podemos comparar, eso es el tiempo total, ¿sí? Ese es el tiempo en la parte del autoenfoque y ese es el tiempo en la parte de la compensación. Nos podemos dar cuenta que hay una diferencia pues abrupta en ambos procesamientos, de 182,93 segundos a 10 segundos. Para el caso del estar una imagen de 1024 de 31 segundos utilizando los nested loops a 3 segundos y en la compensación pues también es bastante significante el cambio en los tiempos de procesamiento. Bueno, eh, oh, bueno, entonces para continuar, a manera de resumen, se propone un método que permite reconstruir imágenes, obtener imágenes de fase, obtener reconstrucciones en fase de hologramas que han sido previamente registrados en fuera de foco. Por supuesto, si el holograma es plano imagen, el algoritmo pues también lo encuentra, pero digamos que el grueso del trabajo es encontrar reconstrucciones para propagaciones que no se conocen, ¿cierto? De hologramas que han sido registrados en fuera de foco. Una ventaja es que el algoritmo solamente requiere dos entradas. Miren, pues esto es como algo que se ha venido pues hablando durante todo este trabajo de doctorado. El mínimo número de entradas, eso es lo que nosotros buscamos. El holograma, por supuesto, siempre será una entrada, pero aparte del holograma, pues que solo se necesita la longitud onda de pixel size, ya esos son buenos indicios, ¿sí? Eh, Digamos que lo relevante del trabajo es la combinación, una sinergia entre estas dos funciones de costo. En promedio, podríamos decir que el algoritmo propuesto es 20 veces más rápido que los algoritmos en este loop, ¿sí? Bueno, cuando se presentó este trabajo y actualmente estamos escribiendo un artículo científico para publicar ese trabajo, y fue presentado hace poquito en Photonics Webs del 2023, una conferencia que genera SPI. Bueno, muy bien. Entonces, ¿ahora qué sigue? Ahora sigue presentar PyDHM. PyDHM es una librería de Python que se construyó durante este trabajo de doctorado, eh, bueno, con la intención de resolver una necesidad puntual. Entonces, para hablar de de la necesidad puntual, vamos primero a introducir qué hay o qué había actualmente, qué había en el mercado en el momento de nosotros decir vamos a proponer una librería. Entonces, ¿cuál es el contexto? El contexto es, las personas que trabajamos con holografía nos nos hemos enfrentado a situaciones donde una misma muestra se obtienen reconstrucciones diferentes dependiendo pues el lugar donde se haya reconstruido el holograma. Eso significa que no hay algoritmos estandarizados, no hay algoritmos universales. O sea, la matemática, el fundamento físico es el mismo, en eso estamos de acuerdo. Sin embargo, pueden haber resultados que difieren. Eso por una parte. Por otra parte, que muchas veces hay muchos algoritmos en el mercado, muchos papers con algoritmos, pero no todos son de libre acceso. Entonces, bueno, hay trabajos muy buenos donde, digamos, uno no puede adquirir de manera sencilla, de manera rápida estos algoritmos para implementarlos. Entonces, teniendo ese panorama en mente, llegamos y decimos como que, hey, ¿por qué no generar algo, una librería, en algo que sea de libre acceso y que las personas tengan la oportunidad de interactuar con él, de modificarlas en caso tal de que sea necesario, eh, y en un código o en un lenguaje de programación que sea pues como amigable y utilizado actualmente por las personas que hacen investigación en esos temas de la óptica. Entonces, de ahí nace la necesidad de PyDHM. Por supuesto, hay otras librerías en el mercado. Cuando hicimos el análisis de las librerías o de los plugins que existen o de los software de procesamiento que existen,
Entonces nos encontramos con la GWO, en las cuales hay algoritmos de propagación, pero digamos que se enfoca en un tipo específico de hologramas. Por ejemplo, en esta librería no tenemos nada para holografía en línea. En Numerical Web Propagation, JDifraction y ImageDHM son plugins que trabajan en una plataforma que se llama ImageGen. Son eh, robustos, son muy buenos, son en lenguaje Java. Eh, Sin embargo, digamos que no veíamos como que hubiese uno genérico, uno que abordara pues como toda a la holografía como tal. Está OpenHolo y HoloPy. OpenHolo es un software bien completo, y HoloPy también es un software que permite hacer propagación de campos ópticos y obtener reconstrucciones de hologramas en línea. Sin embargo, a la fecha, cuando se hace este análisis, pues como este estudio de lo que se tiene en el mercado, lo presentaba como mayor alcance para reconstruir hologramas en fuera de línea. Entonces, teniendo como esa mentalidad o teniendo como esa perspectiva, nosotros llegamos y proponemos, ok, bueno, ¿y por qué no generar PyDH en una librería en Python que presente la capacidad de hacer propagaciones de campos ópticos y a su vez obtener reconstrucciones de hologramas en línea y fuera de eje? ¿Sí? Entonces, con ese panorama en mente fue que nosotros proponemos PyDHM. Esta es la estructura general. Entonces tenemos como cuatro paquetes: el utility packet, el phase shifting package, el fully composite phase package y el numerical propagation package. Entonces, este utility package está compuesto por ciertas herramientas mínimas que son necesarias para el procesamiento de imágenes. eh, Leer un holograma, mostrarlo, calcular su intensidad, su amplitud, su fase, sacar transforma de Fourier, transforma inversa y hacer ciertos filtros, ya sea un filtro circular, un filtro rectangular, seleccionar un filtro de manera manual y aplicar algoritmos de reducción de espejo, como el Harvey Mayan 2 Filter, que es un algoritmo que voy a explicar más adelante. Bueno, ese es el primer paquete. El segundo paquete es el paquete llamado Phase Shifting. Este paquete contiene 6 algoritmos que permiten obtener reconstrucciones de hologramas en línea y ligeramente fuera de eje. Hay diferentes configuraciones de 5 hologramas, 4 hologramas, 3 hologramas, los métodos de cuadratura y los blind methods, que son esos métodos que expliqué al principio de este video, de esta charla. Muy bien, entonces, este es el paquete Phase Shifting. Luego, tenemos otro paquete no, perdón. Este es un ejemplo, me iba a saltar algo, qué pena. Eso es un ejemplo de cómo utilizar ese paquete puntual de la librería. Entonces, se puede decir que es relativamente simple, es bien amigable. Se importa la librería. Las librerías se importan de esta manera: from PyDH, import utilities, import phase shifting. Entonces, con utilities nos encargamos de pues, leer un conjunto de hologramas. En este caso leímos hasta 5 hologramas, pues, porque estas reconstrucciones corresponden a 5, 4 y 3 hologramas. Y aquí pues ya se invoca o se llama la herramienta que se quiere utilizar. Desde el paquete phase shifting, por ejemplo, utilizamos PS5, que sería phase shifting 5 hologramas. Esta que acá, o phase shifting 3 hologramas, o 2 hologramas, ¿sí? O 4 hologramas, ¿cierto? Depende de lo que queremos hacer. Esto es un ejemplo, pues, o sea, no es necesario llamarla 5. Acá se hizo como a manera de ilustrar cómo trabajar con él. Y este señor de acá es la manera, pues, para visualizar la fase, básicamente. Entonces, se calcula la fase y finalmente se muestra. Todo utilizando, pues, la librería PyDHE. Muy bien. Para la compensación full, entonces tenemos 4 algoritmos: el full rate search, el efficient rate search, la función de costo, que sería el método que se presentó, pues, que presenté en la sección anterior, y una compensación para hologramas que no son registrados en modo telecéntrico. Entonces, esto es como una pequeña
caracterización de lo que es cada uno de los métodos, los parámetros que se necesitan. Y este es un ejemplo de cómo utilizarlo. Entonces, en este caso se lee el holograma. Aquí pues visualizo la transformada de Fourier con la intención de mostrar que es un holograma registrado fuera de eje y pues ya se hace la compensación dependiendo del método que se quiera utilizar. Si se quiere utilizar el Full Research o el Efficient Research o el método de la compensación, de la consunción, pues cualquiera pues de esos métodos está. Esos son tres muestras. La sección transversal de una melanogaster de la mosca y la reconstrucción de un star Target. Listo, perfecto. Bueno, la propagación, el paquete de propagación, pues contiene básicamente el espectro angular, la transformada de Fresnel y la transformada de Fresnel-Bluestein. En este ejemplo, lo que hacemos, más bien es una reconstrucción utilizando el espectro angular para visualizar, pues, que se puede hacer propagaciones de campos ópticos, ¿cierto? Entonces, igual, se lee la librería, se lee la imagen, en esta saca la transformada de Fourier. Acá se hace un filtrado utilizando las funciones. Este es un filtrado circular, se hace el filtrado circular y pues se hace bueno, se empieza a hacer la propagación, diferentes valores de Z, diferentes valores de propagación, entonces permite obtener diferentes reconstrucciones. Eso son imágenes de intensidad. Eh, bueno, como resumen, introduce o se presenta una librería, que es una librería open source, que se puede utilizar pues para registrar, para hacer reconstrucciones de hologramas registrados en diferentes configuraciones. Hay un repositorio de GitHub que los invito a que lo revisen, por cierto. Eso es importante. Siempre, todos los trabajos que he presentado hasta el momento tienen un repositorio de GitHub. Al final de la presentación voy a mostrar pues como todos los repositorios, o al menos los links de los repositorios, donde podrán encontrar más información o podrán encontrar los documentos para que los descarguen. Hay unos videos en YouTube que pueden utilizar para que se guíen de cómo utilizar la librería. Ese trabajo fue publicado en Plus One y presentado en un congreso de óptica. Muy bien, en Image and Applied Optics Congress. Muy bien, listo. Vamos ahora para el grueso del trabajo. Entonces, para el grueso del trabajo vamos a hablar de un trabajo donde hemos implementado redes neuronales con el fin de obtener reconstrucciones a velocidad de video, de hologramas registrados en una configuración telecéntrica y planimal. Muy bien, entonces, ¿cuál es la motivación para este trabajo? Resulta que en holografía lo que se busca es tener un holograma y obtener su fase. Esa fase debe ser la fase real del objeto y esa fase sería ideal poderla obtener a velocidades de video. Porque si queremos hacer un tracking sobre células vivas, pues entonces necesitamos que la rata a la cual se están haciendo esas reconstrucciones sea lo suficiente para ver ese progreso, ese movimiento de la célula, ya sea que se esté estudiando su comportamiento, cómo se mueve, cómo se comporta luego de aplicar algún antibiótico, si estamos pues hablando de una célula que está infectada o algo así, ¿sí? Entonces, es una prioridad obtener reconstrucciones a velocidad de video. ¿Cuál es el problema? El problema es que con los métodos convencionales puede tener algo parecido a lo que muestra este video. Qué pena, ok, sí, este video. Pues esos son glóbulos rojos, las reconstrucciones. Como podemos visualizar, lo voy a volver a poner, hay saltos de fase entre las diferentes reconstrucciones. ¿Ven? Hay saltos de fase, hay unas fases que están apareciendo que hacen que el background no sea homogéneo o que la célula, que una misma célula unas veces se vea blanca y otras veces se vea negra. Ahí se vio negro. Bueno, es difícil pararla justo donde lo necesito. Oh, bueno, pero se puede ver, hay una.
comportamiento de unos saltos de fase dentro de la célula, ¿cierto? Entonces, ¿qué implica eso? Eso implica que las fases que se están cuantificando no sean pues como las fases que se desean tener, ¿sí? Entonces, bueno, eso fue una motivación para nosotros decir, ok, ¿cómo vamos a solucionar eso? Entonces, en ese, ok, ¿cómo vamos a solucionar eso? Nos damos cuenta que hay diferentes trabajos donde se usa el paradigma de las redes neuronales en reconstrucciones de hologramas, ya sea para holografía en línea o holografía en fuera de eje, ¿cierto? Para obtener pues diferente tipo de información, para mejorar la resolución de una imagen, para reducir el ruido speckle, sí, hay diferentes trabajos. Entonces, nosotros llegamos y decimos, ok, hagamos nuestra propuesta. Una muy corta introducción, una pequeña introducción a lo que serían las redes neuronales, el deep learning. Entonces, básicamente son algoritmos donde se tiene unas entradas, se hacen unos procesos en unas capas del medio, las hidden layers, y finalmente se tienen unas salidas. Entonces, esas salidas permiten o se obtienen luego de que una red ha sido entrenada y permiten hacer cosas como segmentación o colorear imágenes o reducir ruido speckle o mejorar la resolución de una imagen, ¿sí? Diferentes trabajos se han hecho en procesamiento de imágenes con Deep Learning. Entonces, hay una red que fue, bueno, hay muchos diferentes tipos de redes neuronales que se pueden utilizar en diferentes contextos. Sin embargo, digamos que las de procesamiento de imágenes son las que nos interesan a nosotros en este trabajo. Entonces, lo primero sería hablar de las convolutional autoencoders. En estas modalidades de redes neuronales, lo que se tiene es una capa de entrada, unos procesos de convolución. Finalmente, pues la información se lleva a un vector latente, un flattened array, ¿sí? Y luego se hace un proceso inverso, como la mirrored version, es la parte de codificar y decodificar la información con tal de con tal de llegar a la información de entrada, ¿cierto? Entonces, estas convolutional autoencoder han sido ampliamente utilizados en la reducción de ruido, ¿sí? Y, y son utilizadas en otros campos, por ejemplo, reducir ruido, por ejemplo, esa imagen que tenemos acá, y la de mejorar o agregar color a una imagen. Listo, súper bien. Ahora, ¿cómo podemos utilizar esos convolutional autoencoders para obtener reconstrucciones de fase? Entonces, para eso, nosotros hacemos la siguiente propuesta y es, tenemos un holograma, una reconstrucción en fase, ese holograma es de 256 por 256 píxeles y se pasa por un conjunto de hidden layers que empiezan a hacer unos procesos de convolución y empiezan a encontrar las características más relevantes de esa imagen de entrada. Esas características se distribuyen en el flatten array, ¿sí? Y finalmente, esa sería la parte del encoder y en la parte del decoder se tiene como la visión mirror, el espejo donde ahora en vez de hacer una convolución se hace una deconvolución y finalmente se obtienen imágenes. Entonces, ¿por qué no entrenar a la red de tal manera que para cada entrada se le entrega su imagen de salida, o sea, su fase? Lo que buscamos es, ok, que la red neuronal aprenda que para un holograma de entrada le corresponde una imagen de salida, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a hacer ese proceso y, y nos topamos pues con que, ok, si queremos entrenar la red, lo primero que tenemos que hacer es tener material para entrenar la red. Las personas que han trabajado, hemos trabajado en algún momento con este mundo de las redes neuronales, nos hemos dado cuenta que la data es algo muy relevante. Entonces, lo primero que se hizo fue hacer una simulación. En esa simulación registramos diferentes tipos de células, diferentes formas de células, ¿sí? Empezamos a distribuir esas células de manera aleatoria sobre un background de 256 por 256
Y luego procedemos a hacer una simulación de una onda de referencia y una onda objeto, o sea, registrar un holograma básicamente en configuración fuera de eje, modificando, eso sí, el ángulo de inclinación. Entonces, por eso en estas transformadas se ve que acá hay como una orientación diferente a esta transforma de Fourier. Para eso son estos zoom. De hecho, las franjas, pues, se ve su modificación en la inclinación de las franjas. Esto con la intención de simular lo más parecido a lo real, lo que sería un holograma que uno registra en un laboratorio. A la final se obtuvieron 4.368 hologramas, por supuesto, con sus respectivas reconstrucciones. Esos datos modulados, no, simulados. Estos datos simulados se introducieron en la red y se obtuvieron unas reconstrucciones de amplitud y de fase. Estos son los hologramas y esas son las reconstrucciones en amplitud utilizando el método de referencia y la reconstrucción obtenida utilizando el método propuesto. Y esas son las imágenes de fase. Nosotros cuantificamos el minimum square error y nos dimos cuenta pues realmente que esos valores son muy pequeños es que, miren, del orden de por 10 a la menos 4 en ambos casos. Entonces nosotros, ok, eso es un buen resultado, vale la pena probar con data real. Entonces, para hacer el entreno de la red con data real, entonces lo que hicimos fue registrar hologramas utilizando un 40 por, utilizando una cámara de 1920 por 1200 píxeles. Nosotros registramos el holograma y luego lo partíamos cada holograma en secciones de 256 por 256. Al final obtuvimos 24.000 imágenes. De esas 24.000 imágenes se dividió el 80% para el training y el 20% para la validación. Y esos son algunos de los resultados que obtuvimos por mostrarlos, perdón, los más relevantes. Entonces, esta fila son los hologramas. Esta fila del medio son los hologramas utilizando el método propuesto y estas reconstrucciones, la última fila, son las reconstrucciones obtenidas luego de entrenar el modelo. Bueno, entonces hay varias cosas que son importantes. Vamos a centrarnos primero en estas imágenes rojas, en estas marcas rojas, estos círculos rojos. Entonces, estos círculos rojos nos permiten observar que las reconstrucciones que nosotros obtuvimos son más homogéneas en el background que las reconstrucciones utilizando el método convencional. Eso es un muy buen resultado y es un resultado esperado porque a la final eso se puede asociar con el ruido speckle y las convolution array encoders son elaboradas, han sido generadas para eliminar ruido. ¿Sí? Entonces era un resultado que se esperaba, pero es un plus porque son algoritmos que ya vienen, pues, perdón, reconstrucciones que ya vienen bastante limpias en términos del ruido spec. Bueno, por otra parte, en los círculos azules nos están mostrando que algunas veces el algoritmo convencional que nosotros utilizamos habían saltos de fase que no son propios de la célula. Esos saltos de fase no son propios de los glóbulos rojos, eso es como si hubiese un envolvimiento, mientras que la red los reconstruye sin problemas, sin agregar esos saltos de fase, ¿sí? Sin embargo, es importante mencionar que estas marcas verdes son para visualizar o para resaltar que los bordos de las células que nosotros obteníamos no están tan bien definidas como los bordos que se obtienen con el método de referencia. Eso es una desventaja. Por ejemplo, acá en esta reconstrucción, miren que acá se alcanza a ver que son dos células diferentes. Esta pestañita aquí no, aquí eso se pierde por completo, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, esta, miren, este borde está bien definido, aquí esta célula está pues como bastante deforme. Entonces, bueno, acá hay varias cosas a resaltar. Primero, lo de la capacidad de reducir el ruido speckle, homogeneizar el background, la capacidad de que no hayan esos saltos de fase dentro de la célula que son anomalías que no son de la célula. Eso es importante porque una mala cuantificación podría llevar a una persona a decir que esa célula está infectada con algo, cuando no es que esté infectada, simplemente la reconstrucción es errónea, ¿sí? Pero los bordes ya sabemos que presentan problemas, ¿ok? Entonces, nosotros decimos, ok,
propuesta es válida, se tiene unos resultados interesantes, pero se puede mejorar. Vamos a mejorar los bordos. Entonces, para mejorar los bordos o para mejorar las reconstrucciones, los bordos, me refiero a los bordes de la célula como tal, y mejorar esas reconstrucciones que a veces se vean como esas manchitas que les acabo de mostrar, que es reconstrucciones pues, de esos glóbulos que no se tuvieron bien reconstruidos, proponemos una Generative Adversarial Network, una CGAN. Entonces, en esa CGAN básicamente lo que se tiene es una parte, un generador y un discriminador. El generador se encarga de, como su nombre lo indica, generar una imagen, en este caso una reconstrucción en fase, para el interés pues, de este trabajo. Y el discriminador se encarga de discriminar, de hacer de juez si se obtiene, si lo que se está introduciendo es una imagen real o es una imagen falsa. Hasta que se hace como hasta llegar a entrenar a la red de tal manera que reconstruya o que obtenga imágenes de fase que son reales, ¿sí? Entonces, nosotros para generar las reconstrucciones en fase hemos utilizado un modelo UNet, una prima hermana de los métodos convolucionales, que obtienen mejor capacidad en términos de frecuencias espaciales, de conservar esas frecuencias, esos detalles que se nos estaban perdiendo a nosotros en el modelo convolucional. Entonces, eso nos ayudaba a empezar a mejorar un poco las reconstrucciones. Eh, y bueno, para el proceso de discriminación utilizamos una máscara binaria, donde se empieza a hacer comparación entre un step de 16 reconstrucciones, si no estoy mal, y se obtiene finalmente es un uno y un cero si era real o era falsa, pues básicamente. Listo. Entonces, otra vez los hologramas ya los habíamos registrado, fueron los mismos hologramas con los que registramos el modelo eh, convolucional, el CNN, es el Convolutional Encoders. Pero sin embargo, esta vez reducimos la data, solamente fueron necesarios utilizar 1820 pares de imágenes, su respectivo holograma con la reconstrucción, y nuevamente se partió esa data 20% para training y el 20% restante para la validación. Entonces, algo importante de estas redes de la SEGAN es que ellas no convergen. No convergen se podría considerar como una dificultad, sin embargo, es algo positivo. Y es algo positivo, bueno, en nuestro caso es positivo porque nos permite a nosotros generar como customizar las métricas de convergencia. Qué pena. Entonces, para estas métricas de convergencia, nosotros básicamente dijimos que íbamos a utilizar el método del thresholding, básicamente el algoritmo que les mostré para perdón, la función de costo que mostré para el algoritmo de minimización de hologramas registrados en plano imagen, ¿sí? Y para cuantificar el ruido, pues medimos la desviación estándar en una región de interés. Pues, una desviación estándar más pequeña en una región de interés significa que hay menos ruido que no está asociado a que hay menos ruido en esa reconstrucción. Entonces, estos son algunos de los perfiles que se tienen para las épocas y las diferentes métricas que se utilizaron. Nos dimos cuenta que básicamente entre la época 10 y la época 12 pues la red ya estaba entrenada, sin embargo, pues como es usual, se hace un, un barrido de 100 épocas. eh, y bueno, una vez se entrenó la red, esos son los resultados que obtuvimos. Entonces, estos son los hologramas, esta primera fila, esta segunda fila son las reconstrucciones con el método propuesto y la última fila son las reconstrucciones utilizando el modelo SECAN. Estas son las el algoritmo referencia, esta segunda fila. Creo que lo dije mal. Pues disculpas por eso. Bueno, entonces, ese es el holograma y esas son las reconstrucciones. Entonces, obsérvese que acá hay varios detallitos para observar. Bueno, lo primero, nuevamente, el método convencional para hacer las reconstrucciones presenta pues estos problemas que ya les había mencionado, que acá se están marcando con azul, y estos saltos de fase que acá o estoy marcando con estos rectángulos amarillos. Entonces, ¿ahí qué está sucediendo? Ahí está sucediendo varias cosas también.
Y es que si comparamos con los resultados por la SEGAN, podemos visualizar los fondos homogéneos, saltos de fase en esas imágenes, al menos que estoy mostrando, no hay ningún glóbulo que tenga un salto de fase, una fase, un envolvimiento de fase como tal dentro del glóbulo. Y de hecho, los background no presentan tampoco esos saltos de fase como esta imagen que estoy señalando acá con el cursor, que por cierto, yo voy a haber hecho esto desde hace rato. Bueno, entonces, bueno, y los bordos, que hablar de los bordes de la célula como tal. Podemos visualizar que pues, efectivamente han mejorado en un 90% los bordes de la célula. Entonces, eh, esos resultados pues son bastante alentadores. Esos son unos perfiles que permiten pues hacer una visualización, una comparación de pronto más visual de las reconstrucciones de lo que se tiene. Por ejemplo, acá esta es una reconstrucción utilizando el método propuesto. Miren estos saltos de fase que se generan acá. Esto es luego de aplicar estos métodos de unwrapping, y las reconstrucciones pues sí son más idóneas o más adecuadas en términos de la fase de la muestra que en una imagen como esta, por ejemplo. Bueno, algo importante de este método es que las reconstrucciones, una vez la red ha sido entrenada, esto que voy a decir es bastante relevante, una vez la red ha sido entrenada, se pueden hacer reconstrucciones de la misma muestra, por supuesto, en montajes diferentes de microscopía. Nosotros entrenamos la red utilizando un Mach Zehnder, es decir, registramos hologramas utilizando un Mach Zehnder 40 por, etcétera, pues la cámara que se haya utilizado. Nosotros posteriormente utilizamos hologramas de la misma muestra, glóbulos rojos, pero registrados en una configuración diferente, hologramas de Fresnel, Fresnel Based DHM Holograms, que es utilizando una lente de Fresnel básicamente, y lo utilizamos para la reconstrucción y podíamos llegar a las reconstrucciones. Obviamente hay que hacer pues como una mm, parametrización, al menos en términos del pixel size sea igual, que el tamaño de la imagen sea igual, ¿sí? Para obtener pues una reconstrucción adecuada, pero igual es un procesamiento pues mínimo y obtener unos resultados pues bastante interesantes. Acá se está comparando el método que utilizamos como referencia, la UNET, los resultados solamente la UNET que se utilizó acá en esta etapa, ¿sí? En esta etapa de acá. Y el método propuesto y pues las imágenes permiten mostrar que el método propuesto tiene reconstrucciones bien interesantes. Acá, bueno, no todo es perfecto, no todo es bueno, también hay que hablar de las partes donde no funciona bien el algoritmo. Esto es, creo que es válido porque invita a las personas que están viendo esta conferencia o a nosotros mismos a mejorar lo que se tiene propuesto. Por ejemplo, acá en esa muestra en particular se ve que por ejemplo, la UNET no lo reconoce, no reconoce bien esas células. El método de nosotros, mm, hay unos bordes ahí como que desaparecen, y el método convencional o el método que estamos utilizando de referencia, pues presenta como saltos de fase. Todo eso son oportunidades de mejora. Bueno, entonces finalmente este trabajo nosotros pasamos de reconstrucciones como estas, las reconstrucciones que les mostraba al principio, perdón. ¿Qué pasó aquí? De esas reconstrucciones, donde hay esos saltos de fase, a reconstrucciones como estas, reconstrucciones que se ven mucho más limpias, el background es más homogéneo, miren que la célula se ve más limpia, la célula como tal mientras está moviendo. Bueno, eso es un resumen de lo que fue ese trabajo. Se reportó dos modelos diferentes basados en Convolutional Neural Networks y en la SEGAN. Cuando se hizo este trabajo, lo que nosotros habíamos encontrado hasta ese momento es que esta es la primera vez que
Se utiliza una CGAN para obtener reconstrucciones en fase de hologramas netamente crudos. Cuando hablo de hologramas crudos es que no hay que hacer ningún preprocesamiento o postprocesamiento para obtener la reconstrucción. Ojo, cuando se han sido, cuando son células o cuando son hologramas que han sido registrados en una configuración Maxenter, bueno, bajo los modelos pues de la longitud de onda utilizada, la cámara que se utilizó, el pixel size, ¿cierto? De la cámara. Si se utilizan hologramas de glóbulos rojos que han sido registrados en otra configuración, sí hay que hacer un preprocesamiento, pero bueno, igual eso no le quita importancia al trabajo. Eh, digamos que una vez se ha entrenado la red de una manera muy sencilla, se pueden hacer reconstrucciones a tiempo real. Sí, y pues bueno, se hicieron trabajos tanto experimentales como se obtuvieron resultados tanto simulados como experimentales. Este trabajo fue presentado en la IEEE Photonics Conference y fue presentado en Sensors. Muy bien. Bueno, y finalmente, el último trabajo que se desarrolló durante mi doctorado en la Universidad de Memphis es un método para reducir speckle. Lo titulamos el Hybrid Median True Filter. El- es un método para reducir speckle, perdón. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es el speckle? Entonces, el speckle es un ruido que está inherente en cualquier sistema de microscopía que utilice luz coherente. Mm, por supuesto, la holografía utiliza luz coherente, entonces la holografía está, se ve afectada por el ruido speckle. El ruido speckle luce como un conjunto granular de patrones negros y brillantes distribuidos de una manera aleatoria, pero siguiendo una distribución gaussiana. Mm, convencionalmente, el ruido speckle se cuantifica mediante el contraste de speckle, que se define como la desviación estándar sobre el promedio de intensidad en una región de interés. Bueno, y el ruido speckle es importante estudiar porque realmente es un ruido que distorsiona la calidad de la imagen. Entonces, hay diferentes métodos para reducir el speckle. Algunos de ellos son convencionales y computacionales, otros son aproximaciones físicas. Y hay unos métodos híbridos que son como una mezcla entre métodos computacionales y físicos. Sin embargo, pues como esta propuesta está basada en métodos computacionales, entonces decido mostrar acá algunos de los métodos que se consideran los métodos del estado del arte. Está el WFT2F, el filtro mediano, el filtro de Wiener, el non-local mean y el BM3D. Algunos de ellos funcionan en el espacio real, otros funcionan en el espacio de las frecuencias, pero básicamente todos se basan en el uso de filtros, utilizar filtros de diferentes formas con el fin de reducir el ruido speckle. Bien, entonces, eh, ¿cuál es la motivación? O sea, si yo les estoy diciendo que hay unas maneras o unas estrategias para reducir el ruido speckle, porque es importante seguir eh, indagando, investigando en este medio? Y la respuesta es porque existe un trade-off entre la reducción del ruido speckle y la resolución de la imagen. En esta diapositiva tenemos la reconstrucción en amplitud del holograma de un objeto que es un dado. Esa es la reconstrucción original. Si nos enfocamos en el rectángulo amarillo, pues se ve que hay una distribución de speckle considerable y después de aplicar un filtro mediana, pues ese ruido speckle se homogeniza. Sin embargo, ¿qué está pasando con la calidad de la imagen en términos de la resolución? Pues podemos observar que estos tres puntos originales que tenemos acá se pierden por completo aquí. Miren que acá se pueden ver tres puntos o cuatro puntos
y esos puntos acá han desaparecido, se han vuelto borrosos. Eso ocurre precisamente porque el filtro mediana, en su afán o en sus características por reducir el ruido, pues afecta la resolución de la imagen y eso es un problema que realmente se presenta en la mayoría de los sistemas de los métodos computacionales que permiten reducir el espeque. Entonces, debido a esta cuestión, a este trade-off que hay entre los métodos computacionales de reducir speckle y la resolución de la imagen y cómo se afecta la resolución de la imagen, entonces hemos decidido crear el Hybrid Median to Filter, que básicamente funciona de la siguiente forma. Entonces, hay una imagen original, esa imagen original es una matriz, ¿cierto? De datos escalados entre 0 y 255 y a esa imagen original le vamos a aplicar un filtro median con un kernel size, un tamaño de kernel 3x3. Entonces se aplica el kernel y luego de aplicar el filtro mediana sobre la imagen original, se hace un promedio entre la nueva imagen obtenida luego de aplicar el filtro, o sea, esta imagen, y la imagen original. Se obtiene el promedio. Luego se hace nuevamente sobre la imagen original un filtro mediana, pero ahora con un kernel size de 5x5, o sea, incrementamos la dimensión del kernel en un factor de 2 y vuelve a ser promedia, pero esta vez con el resultado anterior y se tiene una nueva imagen. Ahora vuelve y se genera se aplica el filtro mediano pero sobre un kernel size de 7x7 y se promedia con el resultado anterior. Y así sucesivamente empieza el algoritmo como en un proceso de cascada hasta obtener una imagen donde se ha reducido el ReduSpec. Entonces este es el pseudocódigo del algoritmo propuesto. Se tiene una entrada, una imagen ruidosa y un tamaño máximo de kernel size que el usuario seleccione a su conveniencia, por supuesto. Y el algoritmo empieza en un ciclo, en un bucle, en un while, hasta que se cumpla pues como cierta condición. Cuando se cumpla la condición, entonces se regresa o se retorna una imagen que tiene el speckle reducido. Eh, lo primero que hicimos fue comparar el filtro con los métodos convencionales, o sea, el Hybrid Media Filter con los métodos convencionales y encontramos unos resultados que son relevantes o son significantes. Entonces, ¿por qué digo que son significantes? Tenemos el contraste de Speckle normalizado y la cuantificación del full Willahad Maximum. Esta cuantificación del full Willahad Maximum se ha realizado para ver cómo se está afectando la resolución de la imagen. Por definición, un step, o sea, un escalón, la derivada de un escalón debería ser una delta. Entonces, si yo tengo un escalón y ese escalón se está viendo afectado, viendo afectado significa que el escalón esté completamente definido. Cuando hablo de escalón es una función escalón, una función donde pasa de 0 a un valor máximo, nulo, ¿sí? Entonces, si yo cuantifico ese full Willahad maximum, entonces entre más pequeño sea la derivada de esa función escalón, mejore la resolución del sistema. Esa es una de las maneras que se utilizan para cuantificar la resolución de una imagen. Entonces acá lo que hicimos fue que empezamos a ver qué sucede con la reducción del biospeckle y cómo se está afectando ese full Willahad máximo. La línea roja es el contraste de speckle para el método propuesto, la línea azul es el contraste de speckle para el conventional median filter. Y pues efectivamente el conventional median filter reduce el speckle de una manera más rápida. Sin embargo, después de la quinta interacción podemos ver que esa diferencia es corta. La quinta interacción corresponde a un kernel size de 9x9. Y entonces, ¿qué pasa con la resolución en términos de Full Maximum? Entonces, la línea morada es para el Hybrid Median Filter y la línea verde para el Conventional Median Filter. Y podemos observar que siempre la resolución se distorsiona menos o se ve menos afectada si utilizamos el Hybrid Median Filter en contraposición con la Conventional Median Filter. Entonces aquí pues es bien marcado
cómo se está afectando la resolución a un kernel size de 5 por 5 del método propuesto respecto al conventional median filter. Bueno, entonces una vez obtuvimos ese análisis, dijimos, ok, entonces comparemos con los métodos que se consideran el estado del arte. Lo hicimos para dos muestras diferentes. En esta diapositiva tenemos el dado y el caballo. El contraste de Speckle se cuantificó en estas zonas marcadas con verde y podemos observar cómo nuestro método tiene una reducción de Speckle que se puede considerar buena si se compara con, por ejemplo, el Winner, el filtro Winner, que en este caso aumenta el Speckle, la imagen se vuelve más ruidosa o también que no se está perdiendo tanta resolución como sucede con el WFT2F. Bueno, acá hay algo que es importante mencionar. Esos algoritmos, el BM3D, el No Local Min, el WFT2F, el filtro Winner, tienen una serie de parámetros. Eso es importante. Posiblemente con el WFT2F se tenga un resultado mejor que el que se está presentando en esta diapositiva, tanto para el dado, para el caballo. Sin embargo, algo que nos parece relevante en ese trabajo es que este algoritmo que nosotros proponemos realmente no necesita parámetros pues de estadísticos ni parámetros que impliquen pues un procesamiento de la imagen. Lo único que tú necesitas o lo único que un usuario necesita registrar es el número máximo de kernel size que él desea tener. Entonces, claro, si vos haces la reconstrucción, vos no sos un experto en procesamiento de imágenes, no tienes ni idea de cómo tener ciertos parámetros, pues entonces un filtro como el no local min, el WFT2F, seguramente no son los mejores filtros a ser utilizados, ¿sí? Bueno, por otro lado, con el caballo, no local min reduce el contraste espectral en un 0,28, pero podemos ver que hay muchos detalles de la muestra que se pierden por completo. Sin embargo, los detalles del caballo se conservan utilizando el Hybrid Median 2 Filter. Entonces, bueno, es un filtro relativamente sencillo que permite reducir el ruido spec. Bueno, además de eso, también notamos que hay una mejora en el contraste de la imagen. Esa mejora se debe en que hay una redistribución del rango dinámico cuando uno mira el histograma de la imagen. Entonces, de hecho, se observa que el contraste que presenta el Hybrid Median 2 Filter es relativamente significante si se compara con los otros métodos. El BM3D también hace una mejora importante en el contraste de Speckle. Y esos son los plots, los histogramas para el dado y para el caballo, se puede visualizar cómo existe un rango un poco más amplio, una mejor distribución del rango dinámico de la imagen. Muy bien. Bueno, ¿qué pasa con imágenes de fase? ¿Qué pasaría en microscopio holográfica digital si se aplica el filtro? Entonces, a lo que tenemos es la reconstrucción de un star target. eh, y bueno, entonces para cuantificar la resolución, ¿cómo afectamos la resolución? Nosotros lo que hacemos es medimos el diámetro del lugar hasta donde se puede observar el patrón del Star Target y empezamos a aplicar los diferentes métodos y cuantificamos cómo se va afectando esa resolución, cómo va incrementando ese lugar hasta donde se puede eh, observar el patrón. Por ejemplo, acá en el BM3D, si nosotros lo visualizamos, ese patrón, ese círculo hasta donde se observan eh, las lineecitas del Star Target se pierden considerablemente. La resolución abajo a 0,57. Esos son valores normalizados. Entonces, que otros métodos como el Hybrid Median Filter y el Median Filter lo conservan completamente. Entonces, respecto al Speckle, nos damos cuenta también que el non-local mean, el conventional median filter y el hybrid median to filter reducen o son los que mejor reducen el speckle. Bueno, acá siempre es como unas ganancias, un pro y un contra. El non-local mean reduce el speckle a 0,8, sin embargo su resolución también se ha visto afectada. Entonces, también todo depende de cuáles son las prioridades que tiene el usuario que está trabajando con el algoritmo, qué puede sacrificar y qué no, ¿cierto?
palabras más, palabras menos. Bueno, finalmente el método también se probó sobre la cabeza de una mosca. Eh, Esos son los resultados que se obtienen, en este caso con la intención de cuantificar cómo se ha reducido el speckle. Consideramos los saltos de fase que aparecen en ciertas regiones. Esta es la imagen original y esa es la imagen luego de aplicar el Hybrid Media to Filter. Podemos ver cómo estos detalles, este patrón que se observa aquí, se ve más claro que acá donde la imagen es ruidosa, más acá aparecen como unas estructuras, unos ruidos que desaparecen por completo y permiten visualizar de una mejor manera la información de la muestra. Sus saltos de fase se han reducido considerablemente, 201 a 79, utilizando el método propuesto. Bueno, entonces, a manera de resumen, se presenta un trabajo, un método computacional para reducir el río Speckle mediante un solo registro. El método presenta la novedad de coger dos métodos que son bien conocidos en el procesamiento de imágenes, que son el filtro mediana y el filtro min, y y combinarlos de tal manera que permita reducir el ruido speckle sin o limitando esta problemática con la resolución de la imagen. Se puede o se demuestra que el algoritmo es útil para reducir el ruido en imagen de amplitud y de fase. Y tal vez la característica más importante de este trabajo es su simplicidad y eficiencia. Como les estaba diciendo hace un momento, el mínimo número de parámetros necesarios y unos resultados que se pueden considerar bastante buenos. Bueno, ese trabajo fue presentado en el Imagine and Apply Optics Congress y también hay un artículo que invito a leer, a descargar en caso tal de que se quiera tener más información sobre este trabajo. Bueno, ¿cuáles fueron las innovaciones de este trabajo de doctorado? Las innovaciones de este trabajo de doctorado fue la generación, bueno, el primero, la generación de un algoritmo para reducir el número de imágenes necesarias en microscopía o en holografía digital de phase shifting, reduciendo a dos imágenes crudas. Recuerden, o sea, imágenes donde no se necesita conocer el desplazamiento de fase entre ellos. Ahorita les mencionaba que tenemos unas páginas de GitHub. Esta es la página de GitHub de este trabajo. Eh, la segunda innovación tiene que ver con el trabajo de la reconstrucción automática para hologramas fuera de eje y plano imagen. Este trabajo también tiene su respectivo GitHub y se pueden descargar un plugin en versión MATLAB o el script crudo para que se trabaje con él y si alguien lo desea lo puede utilizar. Ese trabajo fue elegido como Editor Speak en 2021 por Apply Optics. Muy bien. Respecto a la automatización del fuera de foco, se encontró o la mejor, la ventaja que se tiene es, perdón, la reducción en el número de entradas y en el tiempo de procesamiento necesario para encontrar el plano focal y, y hacer una compensación al mismo tiempo. Respecto a la librería de Python PyDHM, de esa hay diferentes videitos en YouTube y está la página oficial de el GitHub también. Los invito a que visiten estos links en YouTube donde podrán encontrar información de cómo instalar la librería, cómo usar la librería para los diferentes paquetes, ¿cierto? Entonces, pues ahí está accesible para todo el mundo, se puede descargar, por supuesto, desde el GitHub del grupo. Bueno, y respecto al trabajo que implicaba el uso de la SEGAN, también tenemos el GitHub donde pueden descargar los pesos que se obtuvieron luego de entrenar la red. La mayor innovación es la capacidad de haber obtenido reconstrucciones a tiempo de video sin esos saltos de fase que les mostraba entre los diferentes frames. Y finalmente, respecto al río Speckle, pues bueno, se presenta el Hybrid Median to Filter, este es el GitHub también.
Y lo que les decía hace un instante, pues básicamente lo que hicimos fue eh, generar o construir un método computacional que permite reducir el ruido Speckle eh, utilizando la menor cantidad de parámetros, o sea, para gente que no necesariamente tenga que ser una experta en el procesamiento de imágenes. Esos son algunos de los trabajos y congresos en los que se participaron tuve la oportunidad de participar mm, durante mi instancia en el doctorado. Y bueno, agradecer en primera instancia a la doctora Ana Doblas, quien ha sido el core de todo este trabajo, ha sido el núcleo de este trabajo, ha sido la persona pues que me acompañó durante todo el proceso, que me inspiró, que me ayudó, que estuvo siempre ahí cuando la necesité. La verdad que estoy muy agradecido con Doctor Doblas y pues bueno, voy a aprovechar en este video para hacer agradecimiento público a ella por todo lo que hizo por mí y lo que sigue haciendo. De verdad, Ana, muchas gracias, muchas gracias. Por supuesto, también agradecer al profesor Jorge García Sucerquia, el profe Sucerquia, con quien tuve la oportunidad de hacer la maestría y el pregrado en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Profe, muchas gracias. Usted también ya en su debido momento le he hecho saber lo agradecido que me encuentro con usted y también usted fue una parte gruesa en este trabajo de doctorado, sobre todo en el trabajo que pudimos terminar a buen término del Hybrid Mediante Filter. Muchas gracias. Y a una persona que la considero un amigo, al doctor Carlos Trujillo, profesor de la Universidad AFI. Carlos, no, hermano, agradecerte. También te he dado muchas veces las gracias por todo, pues, y no está de más en este videito que va a quedar ahí en YouTube, darte las gracias públicas. De verdad que sos una mente brillante, sos demasiado teso y me has ayudado también mucho. Así que muchas gracias, Ana. Usted la primerita. Yo lo que quede en el video. Usted, de verdad, me siento muy agradecido con usted. Muchas gracias. Y bueno, no, a la universidad en general, a los compañeros de el Optical Imaging Research Lab, en el cual tuve la oportunidad pues, de trabajar con ellos. Y no, espero que pues esta presentación, este video haya sido agradable, les haya dejado con muchas inquietudes, con ganas de seguir investigando, cualquier aporte, cualquier cosa que consideren que es importante para el grupo. Bienvenidos y nada, hasta una próxima. Ok.